Avanzamos en la hora de la verdad y ahora saludamos al doctor Iván Cancino, abogado penalista. Doctor Cancino, bienvenido a la hora de la verdad. Buenos días. Gracias además a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia de este programa. Muchas gracias por la invitación. Pues doctor Cancino, queremos preguntarle por este proceso que yo he llamado desde un principio el proceso kafkiano en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un proceso donde no solamente se subvirtió el orden de la víctima y el victimario, donde él empezó siendo víctima y terminó como victimario, sino donde en la última etapa aparecieron, cada audiencia aparecía uno o dos presuntas víctimas señalando al expresidente Álvaro Uribe Vélez de uno u otro delito. Y de esa manera nada cambió, porque inclusive en la más reciente, hace 2 semanas, cuando se empieza a escuchar a las víctimas precisamente en sus alegatos de oposición a la solicitud de preclusión que presenta el doctor Gabriel Jaimes de la Fiscalía, pues aparece otra víctima. Pero no solamente eso, sino que ya llevamos 2 semanas, 7 días, escuchando la defensa del senador Cepeda oponerse obviamente a la solicitud de preclusión. Esto tiene, yo la verdad le digo, doctor Cancino, bueno, usted es un profesor, un maestro del derecho penal, pero le pregunto, ¿esto lo habíamos visto antes? Yo cuando menos nunca había visto una audiencia que tomara estos alcances, donde hubiera 7 días por una sola víctima para poder exponer las razones por las que se opone a la preclusión. No, con otra vez los buenos días. Aquí es muy importante aclarar varios temas. El primero es que tiene toda la razón. Es decir, este proceso es, digamos, único en nuestro sistema procesal. Sin embargo, uno no alcanzaría a entender bien el por qué a una sola víctima se le da al mismo tiempo que se le dio a la Fiscalía, cuando la Fiscalía tocó los temas no solo de las víctimas reconocidas, sino de otros muchos eventos y momentos. Yo creo que lo que la señora juez trata de ser es garantista de que no se le salgan las cosas de las manos, y pues desde ese punto de vista tendría alguna explicación. Lo que sí es bueno y es rescatable de lo que sucedió, pues es que bajo ningún pretexto, incluso hablando 7 días solamente sobre un tema, pues encontraron ninguna cosa para poder convencer ni al país y especialmente al juez de que el doctor Álvaro Uribe haya cometido algún delito. Todos los temas tocados uno por uno no tienen la fuerza de nada. Le pongo varios ejemplos. Por ejemplo, pusieron interceptaciones del doctor Álvaro Uribe con Diego Cadena, que yo sigo diciendo que son ilegales, pero pues su defensa las utilizará porque sabe que no tiene nada en contra como realmente es. Lo grabaron legal y legalmente mucho tiempo y no encuentran una sola referencia a una conducta delictiva directa o indirecta de Álvaro Uribe. Por ejemplo, ese tema es muy importante. Le dedicaron casi 2 días al tema de Diego Cadena, y pues lo que hicieron fue reforzar en la ciudadanía que son conversaciones entre cliente y abogado, que Diego tiene un humor fuerte, a veces pasado, pero jamás pudieron llegar a un hecho de corrupción. Entonces, creo que el camino por el que va es complicado. Creo que la señora juez se dio de garantista, pero a veces es mejor hacerlo así, y creo que aquí sirvió mucho para que la gente se dé cuenta que en 7 días que habló la víctima no dijo absolutamente nada que tenga el peso para poder negar la preclusión de Álvaro Uribe Vélez. Doctor Cancino, muy buenos días y bienvenido otra vez a la hora de la verdad. Yo sí tengo que decirlo, esto ya parece más un circo que un proceso, y sin lugar a dudas hay una motivación política de mantener desgastado y expuesto al presidente Uribe, sobre todo a puertas de las elecciones que se están avecinando. Y lo otro que yo también le quisiera decir, y con esto digo que se me parece que es como un circo, es porque esta es otra como de las distorsiones que están pasando muy seguido, y es a uno lo interceptan de manera ilegal, pero aún así se vuelve pues una prueba válida para los alegatos, para usarlo en contra de uno, para que esté en el juicio y bueno, sin contar las víctimas y sin contar todo lo que nos está pasando. Doctor Cancino, ¿qué hacemos? Porque usted mismo ha vivido la experiencia con el doctor Cadena, y pues esto es de víctimas espontáneas y de interceptaciones ilegales, y parece lo más cercano pues a una novela mexicana. Sí, pues desafortunadamente sí,
El tema de las grabaciones, digamos que yo lo entiendo porque por la etapa procesal que está, yo creo que la defensa del doctor Uribe no quiere desgastarse en eso para que le digan que no es el momento. Y esperemos que nunca llegue el momento, porque eso sería en el caso de que se inicie un juicio. Pero realmente sí, realmente uno lo que le da bastante entre coraje y risa es ver a unos opinadores reiteradamente a decir, al referirse a las grabaciones legales. No, las grabaciones no son legales porque un opinador o periodista o ciudadano lo digan, es porque la ley establece claramente cuándo son y cuándo no son, y pues estas no tienen pierde porque no cumplieron los requisitos de ley. Nosotros en el proceso de Diego sí daremos ese debate porque vamos a ir a juicio, pero por supuesto que resulta supremamente delicado que esas grabaciones se hayan filtrado parcialmente, y afortunadamente ahora que el país las conoce completas, pues se da cuenta que no hay ninguna referencia delictiva en ellas. ¿Qué viene, doctor Cancino, en este proceso? Estamos, terminando de escuchar a la defensa del senador Cepeda. Nos anuncian un arsenal de pruebas en el proceso entregadas por el doctor Montealegre, quien no precisamente se ha destacado por su elocuencia y por su conocimiento formal del proceso penal en la práctica. Pero ¿qué viene después de escuchar a las víctimas y que no sabemos cuándo además va a terminar este tema de audiencias de víctimas con todas las que se han venido acreditando en el proceso? Claro, usted dio en uno de los puntos importantes. Yo creo que Eduardo Montealegre tiene una misión clara, y es también tratar de hablar lo más que pueda para alargar desde el punto de vista procesal todas las intervenciones para que incluyan lo más que se pueda el tema de las elecciones que se nos avecinan. A mí una vez alguien me preguntaba que por qué criticaba yo a un colega litigante. Yo jamás criticaré a un colega. El doctor Montealegre no es abogado litigante. Él ha sido académico, o había sido, ¿no? Porque ahora está dejando una imagen diferente, y había sido funcionario público. Del litigio poco, es un primíparo en el litigio, y pues él está viendo, ¿no? Y además un odio y un afán de venganza, pues que no es propio de una persona de sus estudios. Y yo estoy absolutamente seguro que en el caso del juez de él, la señora juez demarcará derroteros, y vamos a ver desafortunadamente varios enfrentamientos entre la señora juez y el fiscal Montealegre, que de pronto terminan en una amonestación y una sanción para el exfiscal. Doctor Cancino, yo quisiera preguntarle, ya para terminar, apreciado Odemar, cómo estas interceptaciones, aparentemente, solamente son para un lado del espectro ideológico. ¿Será que ahorita con todo lo que está pasando en los Estados Unidos y está pasando pues con Alex Saab, todo este entramado que posiblemente se va a ventilar, ahí, digamos, sí se van a usar estas interceptaciones e infiltraciones ilegales para poder, digamos, perjudicar de una manera a una persona de izquierda, o ahí ya la justicia colombiana cree que es violar las garantías del debido proceso? No, mire lo absurdo de lo que pasa en Colombia frente a eso, ¿no? Hay una denuncia, la original, del senador Uribe, del doctor Uribe, contra un senador de la República, y a la Corte no se le ocurre en el tiempo de investigación interceptarlo. Y cuando hay una denuncia de compra de testigos, pues lo lógico es esa interceptación. Pues no, al senador Cepeda no se les ocurrió interceptarlo. Y le pongo otro ejemplo, la famosa Comisión de la Verdad, entre comillas, no ha pedido los videos y las grabaciones del computador de Raúl Reyes. La Comisión de la Verdad no es un órgano judicial, luego no va a valorarlas como prueba, pero sí las debería tener en cuenta para su informe de la verdad que supuestamente está buscando. Entonces yo creo que eso está lejos de cambiar. Aquí las interceptaciones telefónicas todavía tienen un componente selectivo, seguramente fundamentado, pero obviamente que en muchos de los casos, no solo ideológicamente, sino también dependiendo del interés nacional que tenga el caso orientado. Pero sí da bastante cosa que pensar que esas grabaciones solo fluyan en un sentido. Doctor Iván Cancino, profesor, abogado penalista, muchísimas gracias por atendernos en La Hora de la Verdad.
No, señora, a ustedes un saludo especial. Un muy buen día. Avanzamos, ustedes escuchan La Hora de la Verdad. Estábamos en comunicación con el doctor Iván Cancino, abogado penalista, analizando este proceso que hemos dicho es kafkiano en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 7 días de audiencia, han pasado 2 semanas en las que parte de una de las víctimas se ha pronunciado y aún falta otras víctimas por ser escuchadas en el proceso, y ya el doctor Eduardo Montalegre, una de las presuntas víctimas, avanza diciendo que revelará cosas importantes en el marco de ese proceso judicial en contra del expresidente Uribe.